En esta ocasión yo quería abordar este presente bélico internacional sobre el cual venimos trabajando con energía dentro de un panorama general que no hay que olvidar, la historia. Y no sería la historia general, integral, de los protagonistas, sino la historia del conflicto. Y no desde febrero, sino desde el siglo pasado. Muy breve y se van a sorprender con algunos elementos que vamos a considerar. Cuando Rusia sale de los 90 Yeltsin, emerge la figura de Vladimir Putin, ¿no? En distintas instancias, Medvedev, después Putin, nuevamente, pero hay un trazo. Rusia sale claramente debilitada. Todo el periodo, y sobre todo los 90, son intensamente gobernados por el consenso de Washington, permiten observar el crecimiento del capital financiero a niveles descomunales, rápida circulación y acumulación sin necesidad de inversión relacionada con la producción de bienes de producción y consumo, absorción de los estados centrales y, a través de un suprapoder, gobierno internacional. ¿Qué hace Rusia en ese momento? Por un lado, observa la necesidad de autoafirmarse, es decir, de empezar a crecer, reafirmar el poder del Estado, pero lo primero que hace, junto con esa determinación, es la de plantearse un revínculo con Estados Unidos y con la OTAN. En realidad, Rusia, los primeros tramos del siglo presente, los transita ofreciendo negociación y señalando que está dispuesta a tener una buena relación con la OTAN y una buena relación con los Estados Unidos. Señala claramente que la OTAN tiene que tener prioridades políticas, no militares, que no debe ser solo una alianza combativa, sino que debe trazar una serie de elementos que, podríamos así decir, cuando uno revisa los papers en los cuales ya estaba involucrado Lavrov, es lo que hoy sería la prédica internacional de la política exterior china. Cooperación, hilván, amalgama, no competencia. Es interesante señalar que la respuesta occidental, la respuesta del ya consolidado bloque financiero al frente de las potencias centrales, fue una invasión sensacional, cruel, brutal a Irak, fue una invasión a Libia, fue injerencia sobre Georgia, fue injerencia sobre Ucrania y también fortalecimiento del carácter bélico de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y una fuerte prédica antirrusa que derivó casi en un periodo muy cercano al presente, ustedes recordarán, en acusaciones de interferir en las elecciones norteamericanas a través de hackeo. Es decir, aquí lo que hubo fue una determinación del bloque que conduce la OTAN de generar una situación de contraste. ¿Qué fue pasando mientras tanto? Bueno, efectivamente se consolidó el espacio financiero occidental. Pero mientras esto sucedía, varias naciones muy potentes, pero muy sumergidas, llamadas subdesarrolladas hasta no hace mucho tiempo, hoy emergentes multipolares, resolvieron fortalecer el papel de sus estados, dimensionar sus economías interiores y entablar un vínculo internacional que les permita obtener inversiones de infraestructura, servicios financieros, comercio. Mientras Occidente siguió avanzando en detrimento
de Rusia y de varios de los emergentes multipolares, estos se iban agrupando y se agruparon en entidades muy fuertes que hoy ya tienen una presencia apreciable, ¿no? La más grande en volumen probablemente esté entre la Organización de Cooperación de Shanghái y los BRICS, pero hay más, porque está claramente la Unión Económica Eurasiática, está el ASEAN, que también fue modificando aspectos de su desarrollo. Todo esto se fue dando de manera simultánea. Cuando se consolida un proceso, o casi se empieza a consolidar, vamos a decirlo, porque evidentemente no lo logró, un proceso democrático en Ucrania, a sabiendas de la importancia que Rusia le otorga al vecino, fue fuerte la injerencia externa para promover un golpe de Estado, para damnificar desde entonces a los pueblos cercanos a la Federación Rusa que habitan el Donbass, con acciones bélicas insistentes, persistentes y además muy crueles para con los civiles. Es decir, se le fue diciendo a Rusia: nosotros queremos la guerra, nosotros nos interesa el desarrollo del conflicto. Y todo esto con una propaganda muy fuerte, muy intensiva de los grandes medios de comunicación internacionales destinados a, en cada paso que se daba, responsabilizar directa o indirectamente a Rusia, eventualmente a alguno de sus aliados, como por ejemplo a la República Islámica de Irán. Es curioso porque ahí nace el interrogante acerca de cuál es la estrategia de Occidente. Lo que ha quedado demostrado en los últimos tiempos y en el último año con vigor es que, aunque Occidente tenga potencia, Rusia es impenetrable continentalmente e inquebrantable, como se plantearon en algún momento los llamados estrategas, refrendados por el suprapoder en Estados Unidos y Gran Bretaña. Es decir, Rusia tiene una capacidad resistente muy fuerte y las sanciones, los hostigamientos, las provocaciones que recibe, las procesa, las absorbe y en cierto modo tienden a fortalecerla. Mientras todo esto ocurría, es decir, mientras el bloque financiero que dirige la Organización del Tratado del Atlántico Norte se consolidaba como poder de conducción del espacio, pero al mismo tiempo deterioraba las economías circundantes debido a el impulso a la improductividad, a la baja en los consumos, a los planes de ajuste, la caída de los PBI de muchos de sus integrantes. Rusia iba desplegándose desde sí misma y entablando vínculos muy importantes con otras potencias multipolares emergentes y con los protagonistas que pudiera. Pero en ese tramo se desarrolla China con una intensidad muy singular. Si bien China fue importante históricamente, este último tramo, como todos sabemos, ha logrado una concreción de aspiraciones lo suficientemente importantes como para hablar de un desarrollo vigoroso que aparece acompañado por una masa de pobladores que le brindan un poder interno de desarrollo económico muy interesante. Mientras tanto, aquilata beneficios tanto por su materia prima como por su poder económico interno, como decíamos, como por el desarrollo científico técnico al cual apuesta con mucha intensidad y se va convirtiendo en un gran inversor y un gran comprador internacional. Es decir, intencionalmente, a pesar de las dificultades económicas, el bloque financiero ha apostado al conflicto bélico de manera recurrente y persistente. Hoy estamos preocupados, y entiendo que mucha gente bien intencionada está escandalizada por la situación humanitaria en Ucrania,
Y no deberíamos dejar de evocar que lo que pasó en Irak fue uno de los crímenes más importantes de la historia de la humanidad. Y fue previo a este último tramo del proceso de ampliación del desarrollo multipolar. Ahí es donde, y tenemos varios autores con los cuales charlamos, muchos de ellos, con otros los publicamos también, muchos los han escuchado ustedes al aire. Hay distintas hipótesis, pero van quedando algunos caminos por delante. En el conflicto ucraniano, la situación en el campo de batalla no es tan fácil de discernir, pero es ostensible que, aun cuando Rusia no pueda avanzar sobre Kiev, no va a retroceder. Primer punto. Sin embargo, es muy probable que intente una tercera ofensiva con el objetivo de tomar el Donbass de manera plena, según la voluntad de sus propios habitantes, e ir un poco más allá. El otro elemento es que de la contienda en sí misma, el bloque financiero que conduce la OTAN ha sacado algunos réditos importantes. Por un lado, canalizar toda la economía europea, todos los aliados, hacia la política de defensa, lo cual debilita estructuralmente el despliegue industrial del viejo continente. Pero ha logrado también, a través de los verdaderos dueños de ese espacio, llevar adelante un proceso de adquisición de tierras muy ricas, muy fértiles de Ucrania, quedárselas y seguir siendo uno de los, junto con la capacidad financiera y armamentística, uno de los grandes productores de materias primas, de alimentos a nivel planetario. Es decir, la guerra no le sienta mal, pero al mismo tiempo, al no poder resolverse y al desplegar Rusia frente a las sanciones comerciales internacionales, junto con China, un proceso de adecuamiento, de adecuación, que les permite, por un lado, tener buena comunicación financiera a pesar de las expulsiones del SWIFT, por otro lado, un comercio en una moneda sólida, que por el momento se va restringiendo a yuan y rublo, y en el futuro veremos si hay otra moneda. Recordamos que el plan original del bloque eurasiático y del bloque europeo ha sido imponer el euro por sobre el dólar. Con la intervención en Ucrania y la canalización de los recursos hacia lo que ellos llaman defensa, que no es otra cosa que el interés bélico de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Europa se ha deteriorado mucho. El euro está congelado, en cierto modo. No es que haya perdido poder, pero ha perdido capacidad de expansión. Esta situación que lleva a que el dólar, que no tiene respaldo en volumen comparado, cantidad de billetes circulantes en el planeta y capacidad de desarrollo productivo de los Estados Unidos, el único estado emisor, en cierto modo sobrevive a punta de pistola, como ha vivido durante muchos años, nada más que ahora, debido a las nuevas situaciones económicas internacionales, con una visibilidad mayor y una exposición superior frente al conjunto de las naciones que señalan, y nosotros lo que necesitamos es una moneda contante y sonante, fuerte, que además tenga estabilidad y no implique pagar un impuesto ante cada una de las operaciones que se llevan adelante. El otro elemento que puede suceder dentro de los parámetros de los que venimos charlando está relacionado con, frente a la irresponsabilidad occidental, ligada con el modelo de acumulación, no, porque se habla mucho de los locos que conducen a Occidente. Está bien, supongo que una cultura que genera tiroteos todas las semanas en contra de civiles desarmados, como pasa al interior de Estados Unidos, también genera una dirigencia relativamente equivalente. Pero en verdad, de lo que se trata es de un proyecto que está relacionado con el interés económico. Son locos en el sentido de comprensión humana integral. Ahora, cada paso que dan tiene un sentido económico-político.
Frente a esta situación, no es imposible, lo que habíamos charlado en el artículo El riesgo, una conflagración nuclear. Mientras China, Rusia y los emergentes necesitan el futuro, necesitan mano de obra, necesitan inversión, necesitan producción, necesitan vías de comercialización, está clarísimo con la franja y la ruta. El capital financiero concentrado o gana en los términos en los cuales lo anhela, como ha quedado demostrado desde la asunción de Putin hasta el presente, desde el intento de negociación hasta el choque inevitable por provocación, lo que hacen es, utilizar la guerra como un elemento lo suficientemente disuasorio para que la humanidad diga, y estos locos pueden hacer cualquier cosa, vamos a conceder un poco, ¿no? No es fácil averiguar ese futuro y no nos animamos a pronosticar nada de ello. Si señalamos que dentro de lo que es la investigación científico-técnica en el presente, hay dos grandes vías, más allá de que una gran cantidad de disciplinas interiores y de trabajos según las naciones, pero una de ellas señala, y es conocida por muchos, como sabemos, que cualquier tipo de conflagración atómica, nuclear, puede llevar al inicio del deterioro definitivo de la vida sobre el planeta. Pero hay otra que trabaja de común acuerdo para la organización del Tratado del Atlántico Norte, que señala que estamos los seres humanos lo suficientemente avanzados como para acotar el resultado de un ataque atómico. Es decir, podemos escoger desde su visión y desde su interés una zona de Bielorrusia, una zona de Kazajistán o algún otro aliado, o eventualmente algún territorio interno de Rusia, y hacerlo desaparecer como hicieron desaparecer ciudades japonesas otrora. Bueno, y eso se puede quedar encapsulado, se puede trabajar técnicamente y no tiene por qué tener un nivel expansivo indeterminado que pueda llegar a perjudicar el desarrollo del conjunto de la humanidad. Bueno, es una locura, ¿no? Pero lo están trabajando como una de las posibilidades. Frente a esto, hasta ahora, Rusia ha dicho solamente vamos a actuar de modo potente en esa dirección si somos atacados en la misma medida. Pero se dan cuenta que una réplica y una contrarréplica en ese sentido, es decir, una escalada de ese tipo de contienda, realmente puede damnificar profundamente el planeta. ¿Qué es lo que va a suceder a partir de ahora? Si se despliegan los productos brutos tal y como se vienen desarrollando, fíjense, en medio de las sanciones, el gran perjudicado, por supuesto, es Ucrania, ¿no? Pero el gran perjudicado, en segunda instancia, es Europa, donde el eje franco-alemán que se venía configurando a través de un desarrollo autónomo, donde se ubicaba a la OTAN dentro de sus reales posibilidades y no se le otorgaba más valor que a la Unión Europea, de carácter político, Europa queda aplanada y sojuzgada por el interés de la OTAN. Es importante el desarrollo del proceso de unidad en América Latina, es importante el proceso que se viene dando en África, donde la Unión Africana, en particular Senegal, entre otras naciones, tiene posiciones muy claras, muy intensas y muy profundas sobre este desarrollo multipolar. A partir de allí, uno puede estimar que si se desarrollan los acontecimientos de manera, si cabe la expresión, ya que no encontramos otra, normal, es probable que el mundo multipolar se despliegue y exista lugar para todos, porque esto no implica la desaparición de Europa o de Estados Unidos, sino la necesidad de adecuarse a la nueva situación. Ahora, si eso se despliega, es probable que el capital financiero, que como señalábamos a la hora de absorber los estados centrales, sea desterritorializado, puede llegar a promover cualquier tipo de instancia bélica, aun aquellas que
tratamos de no imaginar. En ese sentido, me parece que observar con atención el presente tiene que ver con rastrear el pasado inmediato para comprender el decurso del bloque anglosajón que gobierna la OTAN a través de los intereses rentísticos y tratar de observar su lógica para poder adelantarse a sus acciones. Gabriel Fernández, La Señal Medios, nos seguimos encontrando.